Bienvenidos al episodio número 17 de Sin Pelos en el Cactus. Esta vez tenemos a invitado especial a Luis Villaseñor, también conocido como Hero Games. En este episodio nos extendemos hasta 2 horas y media, por lo que tuvimos que dividir este episodio en 2 segmentos. Y prepárense para escuchar cómo se desmienten mitos acerca de desarrollo muscular, ayuno intermitente, dieta cetogénica y unos temas que los van a dejar simplemente anonadados. ¡Y comenzamos! El episodio número 17 de Sin Pelos, el Cactus con Luis Villaseñor, también conocido como Hero Games, Keto Games, como ustedes conozcan en su país. Voy a dejar que él se introduzca porque la verdad es que fueron ustedes lo que me dijeron que lo querían en el show y me dejó apantallado con el conocimiento y se me hace sumamente interesante su trayectoria y les garantizo que van a quedar anonadados con lo que vamos a escuchar acá, con la ciencia, con todo. Luis, un tremendo placer tenerte acá. Vamos a echarnos una disfrutadita, así que darnos una breve introducción. Yo creo que la gente de repente se va a sacar de onda cómo empezaste con todo esto, porque me dijiste que eras administrador de empresas, tú tienes tus trabajos emprendedores, pero pues la verdad es que toda la vida le has pegado por una u otra manera a la salud, así que bienvenido y pues introdúcete para que la gente sepa qué pex. Muchas gracias, Cristian. Pues sí, mira, soy, como comentas, estudié inicialmente administración de empresas y mercadotecnia, y luego, por azares del destino, y más que nada por un llamado de vocación, acabé siendo licenciado en nutrición, ¿no? Y hoy me dedico principalmente a todo lo que tiene que ver con salud y fitness, muy enfocado en asesorar a personas en cómo bajar de peso y ganar músculo, que es lo que se llama recomposición corporal, de una manera sana y sostenible, ¿no? Que bajes peso y que puedas quedarte con ese peso y que aprendas a comer. Me gusta mucho enseñar a las personas a precisamente eso, cómo comer pues de una manera rica y sostenible y que no pases hambre, porque el principal detractor de cualquier dieta es que muchas personas las hacemos prácticamente, yo le llamo a lo borras, ¿no? Crees que es como un castigo por haberte portado mal, te matas en el ejercicio, te matas de hambre y pues obviamente no duran más de 1 o 2 semanas, si es que más, y regresamos después a los hábitos que nos hicieron en un principio pues ganar peso, ¿no? Entonces, esto sale principalmente de mi propia historia y de mi propia experiencia, ¿no? Yo mismo he pasado por muchas de estas situaciones que la mayoría de las personas llevan y creo que eso le da muchísimo valor y aparte de experiencia, porque no soy el clásico coach o entrenador o nutriólogo que pues a lo mejor siempre ha sido delgado o siempre ha sido fuerte y que es muy fácil para él decir de dientes para afuera una cosa que no ha experimentado. Yo fui gordo de niño y luego pasé por un periodo de anorexia y bulimia. Eh, Gracias a Dios no me pasó algo pues que pasa con todas estas enfermedades y yo solito pude salir de esto, ¿no? A través de una combinación de, pues sí, yo diría un poquito de voluntad y de resiliencia, pero también de que tuve la suerte de llegar a este tipo de alimentación que vamos a platicar hoy, que hoy en día y estudiando para atrás, no lo platicamos en otra plática anterior que tuvimos, pero este tipo de alimentación tiene muchos beneficios a nivel psicológico y de hecho ya hay varios estudios que se usa este tipo de alimentación para tratar adicciones alimentarias, ¿no? Es decir, sobre todo anorexia y bulimia, ¿no? Y luego platicaremos más a fondo por qué. Pero prácticamente, como te comentaba, soy licenciado en nutrición. Es realmente a lo que me he dedicado en los últimos casi 15 años. Ajá. Y mi afán es, bueno, todas mis empresas giran en torno a la salud, ¿no? Prácticamente, y muy en fin de evitar charlatanería. Todo está realmente basado en la ciencia porque también, y esto lo digo siempre abiertamente, soy un nerd. Me encanta leer y entender cómo funcionan las cosas. Soy muy autodidacta. Te puedo decir que sé y entiendo más de 5 idiomas, que también eso va en contra de la diferencia de que con esta dieta te quedas tonto, ¿no? Si fuera así, pues creo que no habría estudiado tanto, no me la pasaría leyendo y entendiendo todo este tipo de cosas que me llaman la atención.
Sí, digo, y como tú lo has dicho, y aquí son temas que vamos a ir tocando. Cuando estamos hablando, como la gente ya se dio cuenta, aquí Luis empezamos con keto o con Gains, pero hay una cosa, gente, yo les puedo garantizar que la manera que él hace keto es muy distinta a lo cual la mayoría de los puñalones en las redes sociales lo están haciendo, porque muchos se van con lo que es el dirty keto y cosas aquí. Hay una cosa entre comer el tipo de keto que te recomendó la tía Tenchita, a lo que ahorita Luis les va a ilustrar, educar los mitos que hay con lo que viene siendo, es que si comes mucha proteína te vas a salir de cetosis y que la madre vienen de dónde viene la proteína, qué pasó con el glucógeno, unas chuladas que van a escuchar ahorita. Y el típico mito de que estando haciendo una dieta cetogénica no puedes aumentar de peso, y aquí Luis les va a callar el hocico con eso, ¿no? Entonces, va a ser el enseñarles a que entiendan qué es keto, porque muchas veces también escuchamos a un sinnúmero de idiotas decirles que una dieta cetogénica les produce problemas cardíacos, renales, que van a ser piedras, que la madre... Digo, si no sabes hacerlo y estás comiendo cagada y media, bueno, pues puedo entender eso, pero yo les puedo dar un ejemplo, que si yo les pongo lo que Luis está comiendo y lo ve un doctor, no les va a poner un pero. El pero lo ponen con la palabra y con la connotación que lleva el nombre keto. Pero si vieran cómo come, se caían en el hocico. No te irían diciendo nada. Los doctores, que les puedo garantizar, están 1000 veces más empinados en muchos casos que los mismos pacientes que los van a ver. Entonces, puntos importantes, y como Luis lo dijo, la dieta cetogénica pudo haber iniciado con fines de epilepsia y de manejo, pero las ramas que están surgiendo en donde una dieta cetogénica tiene uso, pues ya va desde la psiquiatría hasta va desde problemas de Alzheimer, va desde mejorías en lo que viene siendo la diabetes, viene en PTSD, viene en inflamaciones, viene en tratamiento de psoriasis, de muchas condiciones inflamatorias y autoinmunes. Así que, pues bueno, creo que es un buen parteaguas. Nos comentaste de cómo surgió todo, así que yo sé que también has dado 1000 pláticas, así que voy a dejar que tú comiences con el tema donde gustes, y ahí vamos desarrollando, pero de que va a haber de sobra, yo ya les puedo decir desde ahorita que lo vamos a invitar varias veces aquí, porque dudas y preguntas van a abundar. Así que Luis, adelante, donde quieras empezar. Mira, si quieres empezamos por justo lo que estabas comentando, ¿no? El famoso ¿qué es keto? ¿No? O keto o la dieta cetogénica. Y de hecho el viernes, mañana es viernes, el viernes en 2 días tengo justamente una clase en una universidad. Luego me invitan mucho a dar este tipo de conferencias o explicaciones porque, sobre todo en chavos que están estudiando nutrición, todavía, gracias a Dios, ya está más abierto, pero antes todavía te puedo decir que hace 6, 7 años era un tótem o un tabú hablar de ese tipo de alimentación en nutrición, ¿no? Porque tú hablas de cetonas y generalmente lo que te enseñan en medicina es que si el paciente tiene cetonas, probablemente se va a morir, ¿no? Y que se las tienes que bajar porque tiene una connotación, como bien mencionas, negativa. Y de ahí vienen muchísimos de los mitos de que si tienes cetonas en la orina se te va a echar a perder el riñón o el hígado, o etcétera, que porque les empiezas a preguntar a los doctores o las personas que dicen eso, y generalmente vas a ver que empiezan a titubear porque no tienen la explicación, simplemente están repitiendo lo que en algunos casos han escuchado, y a lo mejor si están un poquito más con mayor conocimiento, a lo mejor si te dicen, bueno, es que es una carga renal o es una carga al hígado, o etcétera, pero eso parte de nuevo de, yo le llamo teléfono descompuesto, o una realmente no diría un interés, no es su culpa, sino una falta de comprensión de muchos temas, ¿no? Y recordemos que la medicina es sumamente extensa y compleja. La gente tiende a poner a un doctor como un sabelotodo, y no, tú eres cardiólogo, estás especializado en todo lo que es medicina del corazón, y es igual que, o yo como se los expliqué alguna vez a mis papás, es, si tú eres administrador de empresas, o tienes una empresa,
no vas a contratar a tu mercadólogo para que te lleve las finanzas. Vienen dentro de la carrera de administración de empresas, pero hay ramas de especialización. Entonces, un médico general sabe un poquito de todo, pero luego de ahí se especializa a un área y será un ornitorrólogo o será un especialista en la piel, un dermatólogo. Tienes a gente como mi esposa, que es una cirujana plástica especializada en estética, ¿no? O luego tienes a cirujanos especializados en la mano, nada más un dedo chiquito del pie, ¿no? Y son los mejores en eso, pero no te pueden mucho asesorar para otras cosas. Entonces, en el caso de la nutrición, hay carreras directas de nutrición, ¿no? Y hay licenciaturas, y en la misma carrera de nutrición, por ejemplo, yo me especialicé en nutrición deportiva con también diplomados en diabetes, manejo de diabetes. Es más que nada porque yo me enfoco mucho y me llegan muchos pacientes con diabetes. Parte de la alimentación que llevo es especial para esto, pero mi énfasis es ayudar a las personas no nada más a ganar músculo, sino a bajar de peso y recomponer su cuerpo de una manera sana sin que tengan algún problema, ¿no? Entonces, regresando a lo de la cetosis, la mayoría de las personas, y desde que explotó esta dieta, que te puedo decir que fue últimamente en 2014, por ahí, cuando empezó el boom, y lo podemos revisar en las estadísticas de Google, como se empezó a popularizar, es una dieta, y esa es la definición que te va a decir cualquier persona, cualquier gurú de internet. Alta en grasa, moderada en proteína y baja en carbohidratos. Y cuando les preguntas, te van a definir los famosos porcentajes. 5% de carbohidratos, 20-25% de proteína, 70-75% de grasa. Todo está muy bien hasta aquí, hasta que les preguntas a las personas cómo hacen la dieta y en qué se fijan. Y de nuevo, por mucha gente que escribió libros o por lo que se queda la gente con la embarradita, lo que llegan a entender es que tiene que ser alta en grasa para que se produzcan cetonas. Y de nuevo, aquí hay unas partes muy importantes que la gente no entiende y entonces se quedan con el razonamiento de que a mayor cetonas, quema de grasa. ¿Sí? Y no es necesariamente así. Una dieta cetogénica, el principal aspecto no es el alto en grasa. Y aquí es donde ya mucha gente me empieza a querer batear o a golpear. No. Para que entres en cetosis y tu cuerpo empiece a producir cetonas, y ahorita voy a explicar qué es esto, lo que necesitas son dos cosas. Primero, un consumo bajo o lo suficientemente bajo de carbohidratos para que se empiece a vaciar el glucógeno hepático. A mí me gusta enseñar como, ok, tu hígado es como un medidor de gasolina y una vez que llega al tanque de reserva, vamos a poner como un 20-25%, entonces se prende la señal de tanque de reserva. Y el cuerpo, que es muy inteligente, dice, usemos la energía de reserva, que es la grasa. Porque todos tenemos mucha o poca grasa. Yo diría que hoy en día casi todos tenemos mucha grasa, ¿no? Entonces, en periodos de reserva o de emergencia, se empieza a utilizar la grasa como energía y listo. ¿Dónde vienen las cetonas? Las cetonas no vienen directamente de la grasa porque sí. Para que se produzcan cetonas, aparte de tener medio vacío el glucógeno hepático, tienes que estar en un estado de baja insulina. Es decir, que no haya un consumo elevado de carbohidratos. Cuando tú comes carbohidratos, el cuerpo segrega insulina para meter estos carbohidratos que se volvieron glucosa a las células, ¿vale? Entonces, tenemos relativamente baja o estable la insulina. Esta grasa se va a empezar a usar como fuente de energía y algunos órganos de nuestro cuerpo, principalmente el cerebro, no pueden usar ácidos grasos como fuente principal de energía. Aquí viene el mito de que si no comes carbohidratos te vas a morir y te quedas tonto. No, el cerebro necesita aproximadamente 100 gramos de carbohidrato al día o de glucosa. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. Más del 70% de esta energía se puede usar a través de las cetonas. Entonces, las cetonas son un mecanismo que el cuerpo humano desarrolló para parte del metabolismo del uso de las grasas, los ácidos grasos que ya están circulando en el cuerpo y que empiezas a usar, digámoslo, un waste product, un producto después de la metabolización, son las cetonas. Y estas cetonas también producen ATP y atraviesan la barrera de sangre del cerebro, porque la grasa no atraviesa la barrera protectora del cerebro, y aquí estas sí se pueden usar como energía directa del cerebro. Entonces el cerebro funciona perfectamente con glucosa
O muchos dirán, preferentemente, yo no estoy seguro, yo digo que es nada más bien una energía alterna con las cetonas. Y aquí está también porque muchas terapias para el cerebro, Alzheimer, como de déficit de atención, ansiedad, etcétera, etcétera, se están ahora tratando con con dieta cetogénica, y es el hecho también de por qué se ganó mucha popularidad la dieta cetogénica en los 70s y luego otra vez recientemente, porque se aplicó para tratar principalmente enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia, ¿no? Después pasó de moda porque se desarrollaron medicamentos donde ya no tenías que poner al paciente, especialmente al niño, en una dieta como estas. Pero para regresar al punto principal a donde quería llegar con todo este desarrollo, es que la dieta cetogénica no tiene que ser alta en grasa, sobre todo cuando el paciente o la persona tiene grasa en exceso. Mira, Ahora, aquí, no, déjame... nada más que déjame terminar, no tiene que ser cero grasa, porque luego mucha gente dice, pero es que no vas... No. Cuando digo alta en grasa, es el famoso 70% que viene de tus alimentos, y el mismo doctor Westman, Philipp y Bolek lo han dicho. Uh-huh. Ted Neyman, yo platico mucho con Ted, es muy buen amigo mío. Y de hecho, esta es una frase de el doctor Ted, ¿no? Dice, when your body is high fat, all you need is low carb. Prácticamente, para los que no hablan inglés, es, si tu cuerpo ya es alto en grasa, solo necesitas el carbohidrato bajo, ¿no? Porque ya tienes la energía, solo hay que harness it, ¿cómo sería usarla, desempaquetarla, que puedas usar? Y el problema de la gente que tiene diabetes es que son tan resistentes a la insulina y son tan metabólicamente inflexibles que ya para ellos el carbohidrato no hace nada más que irse como almacenamiento, ¿vale? Entonces, el hecho es, hay que pasar, esta dieta funciona para que, el macronutriente que ya no puedes usar como energía eficientemente, vamos a eliminarlo, o vamos a restringirlo, porque no me gusta decir la palabra eliminar, suficientemente para que ahora tu cuerpo se vea forzado en usar la grasa, ¿no? Y eso, aquí sí es, el cuerpo va a usar grasa, no necesariamente quemar grasa, que es muy diferente quemar grasa para bajar de peso que el usar grasa como fuente de energía, que aquí vienen un chorro de mitos que ahorita vamos a tocar. Digo, esta parte que tú estás diciendo para mí es algo que yo hasta me metí también en problemas, y yo creo que, no problemas, pero discusiones, porque yo me fui al origen de la palabra cetogénico, producción de cuerpos cetónicos. Entonces, cuando alguien dice una dieta cetogénica, yo digo, espérame tantito, una dieta cetogénica puede ser pesquetariana, puede ser vegana, puede ser vegetariana, puede ser mediterránea modificada, puede ser de muchas maneras. Y hay gente que puede permanecer en cetosis incluso cuando se están metiendo 80 o hasta 100 gramos de carbohidratos. O más, ¿eh? Sí, bueno, yo he llegado hasta 100 y permanecer en cetosis, pero sí, estoy seguro que hay hasta más, y dependiendo también de tu actividad. Pero la parte es que cuando estamos hablando de una dieta cetogénica, entiendo con el concepto original que tú me estabas comentando. Pero la verdad es que a mí no me gustaría hacer una dieta que estoy mamándome 70% de las calorías de grasa. Pero aquí es donde yo, de repente, también, así, y tal cual como tú lo describiste, yo creo que también es porque tú has dado varias pláticas en esto de low carb, yo también, y creo que de ahí sacamos muchos conceptos porque somos del vuelo, la misma edad, ¿no? Y este concepto, yo me recuerdo, tú empezaste lo tuyo, yo cuando empecé, yo creí que yo había descubierto the Holy Grail, porque yo empecé a ayunar y combinar low carb, y dije, la madre, acabo de descubrir aquí low carb con ayuno, y estoy produciendo cetonas, y ahí andaba yo con el keto mojo y todo lo que tú quieras. Y luego, ese es el punto, que yo creo que cualquier dieta o cualquier manera de comer, dependiendo de tu ventana de ayuno, la puedes transformar en lo que viene siendo el origen de la palabra, en cetogénico. Entonces, y aquí viene esa parte de que ahorita nos metemos con estas proteínas, que esto lo escuché en la plática previa contigo y se me hizo fascinante, ¿no? De la proteína, y tienen es que no puedes comer tanta proteína. Pues, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Estamos tratando, yo creo que de reestructurar, de reformar, de optimizar el cuerpo, y tenemos que, para poder hacerlo, la conclusión a la que he llegado es: tenemos que quitar los mitos, tenemos que quitar las pendejadas que abundan en las redes. La gente regurgita
pendejadas de diferentes personas como si fueran la ley, y de esto se tratan podcasts como este, que entiendan que hay mucha mala información. Y lo que estaba comentando ahorita Luis, de los cuerpos cetónicos, el Alzheimer también es conocido como la diabetes tipo 3. Pero también vemos que en problemas como autismo, como un desarrollo impaired o afectado de los niños, también en algunos casos viene un problema en lo que viene siendo el metabolismo de la glucosa. Y también tenemos que entender, no estamos demonizando el carbohidrato, estamos demonizando tal vez la mierda del carbohidrato procesado, ultraprocesado, que acaban de salir más artículos que están hablando de cómo este tipo de alimentos nos está dando la madre, y acaba de salir el pendejazo, el CEO de Kellogg's, diciendo que la gente que no tiene... Chinga tu madre, que la gente que no tiene dinero, que se ponga a comer cereal en la noche. Espérame tantito, no estás haciéndole ninguna ayuda a la gente, a la población, y hay que aprender a comer bien. Así que, y así como esto, una cosa que a mí me pareció fascinante como cardiólogo, es que de hecho, en la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca, que abunda ahora más que nunca, el miocito, o sea, la célula cardíaca, la fuente de energía preferida es el cuerpo. O sea, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, que yo no tengo idea por qué no se han metido. Hablé, ¿sabes con quién toqué el tema? Que no es de conocer, el CEO de NVMN, ¿cómo se llama este güey? Creo que es George algo, ¿no? Un asiático el vato. Y ellos tienen las cetonas, pero en ésteres, no en sales. Y que eso te eleva las cetonas más. Pero para mí, una terapia que podemos ver a futuro, si ya sabemos que el miocardio en la insuficiencia cardíaca funciona mejor con cetonas, ¿por qué fregados no estamos utilizando aceite de coco o cuerpos cetónicos exógenos para ayudar a estos pacientes? Así que, pues... Yo creo que aquí, creo que lo platicamos el otro día, ¿no? Parece que hay una teoría de conspiración, y si empiezas a apuntarles, casi te vas a dar cuenta que, pues, oye, no estaba tan descabellado, y es mucho que pues tiene que ver con follow the money, ¿no? Si la gente empezara a comer mucho así, pues acaba, como dices, Kellogg's, y se acabarían muchas industrias, porque, digo, ahorita lo comentaremos más, pero por ejemplo, yo normalmente sí como bastante, pero como 2 veces al día, ¿no? Yo tengo un desayuno tarde, como a las 9, 10 de la mañana, y luego tengo mi comida entre 3 y 4. Y entre semanas, si no tengo algún evento, alguna cena con mi señora, así me la llevo. Y no es que me esté forzando o que esté pasando hambre y me aguante el hambre y sufra, para nada, ¿no? Para mí ayunar 16, 20 horas es algo, o sea, me siento más productivo, no es algo que pase hambre, no es como mucha gente cree, ¿no? Entonces imagínate esto, obviamente no es sostenible a este nivel, pero imagínate cómo cambiaría la industria alimenticia y de bebidas si la gente hiciera lo que sería óptimo en teoría, que es pues casi beber agua y café a lo mucho, ¿no? Y comer 2 veces al día alimentos que te llenan, que no estás tomando los famosos snacks de comer cada 3 o 4 horas, ¿no? Porque lo único que benefician el hecho que estés comiendo cada rato, y ahorita voy a platicarte un tema bastante interesante, el hecho de que comas 3, 4 horas simplemente es un invento, de nuevo, de la mercadotecnia para que estemos hiperconsumiendo, ¿no? Y es parte de lo que nos enferma. Porque ahorita lo mencionabas, el carbohidrato en sí no es malo, no. Lo que es malo es el abuso que hay hoy en día por las costumbres que la mayoría de las gentes, de las personas tienen, cómo comemos y cómo nos desarrollamos día a día respecto a la alimentación. Digo, sí, sin duda alguna con todo esto. Por ejemplo, digo, tú que estás más familiarizado que yo con la nutrición, pero yo le he preguntado a varios nutriólogos, ¿de dónde fregados sale el origen de que el desayuno es la comida más importante del día? O sea, dame un artículo. Y, ¿Sabes de dónde viene? Dime. Es una frase de mercadotecnia de General Mills. Uh-huh. Sí. No es ninguna, no hay ningún artículo. Y de eso tuve una pelea una vez con la directora de una universidad, porque justamente andábamos tocando mitos de nutrición, y cuando mencioné se puso al tanto, y es que esto es lo que me digo, ¿de dónde lo recomiendas o dónde lo leíste? Es que así me decía mi abuelita. Le digo, tu abuelita
pues te habrá Pues fue. dicho en mil cosas y será tu abuelita, pero pues, la idea es investigar el origen de muchos mitos Sí. y ver de dónde vienen para poder ver si realmente tienen una validez o valdrá la pena cuestionarlos. Y yo me acuerdo que leí eso, y cuando leí ese artículo de General Mills también me lo cuestioné porque no venía de no sé si era The Guardian o de dónde fregados fue que lo leí, pero no pude encontrar nada más que artículos que hablaban de eso y que también hablaban del origen de Kellogg's y que también empezaban que con Kellogg's y que se metieron, no sé cómo, ya no me acuerdo la historia de que se inició el cereal para que te dejaras de masturbar, para que dejaras de comer carne, o sea, ya De tal, hecho, o sea, ¿quieres digo, que toquemos ese tema un poquito? claro, eso es un tema interesante. Lo resumo rápidamente. Kellogg's era un adventista Ujú. y de hecho, y esto es algo bastante conocido, no me lo estoy inventando, cualquiera lo puede investigar. Alguien que ha hecho una muy buena revisión de esto es la esposa de Gary Fetke, de Australia, que fue un médico que de hecho estuvo juzgado hace un par de años por andar dando recomendaciones que Australia estaba en contra, ¿no? De nuevo por el colegio de dietética. Resulta que mucho de lo que hoy en día o de las bases de la escuela de nutrición viene de Australia, viene de la iglesia adventista. Y para no hacerte el cuento largo, muchísimas de las recomendaciones de nutrición hoy en día, de nuevo, vienen de la iglesia basada en preceptos religiosos, no en recomendaciones científicas. Por ejemplo, ¿por qué crees que hay, por un lado, y esto es de nuevo, lo puede uno investigar, tanta empuje hacia una dieta vegana, sobre todo por nutrición? Esto viene, vamos a hablar de salvar al planeta. Viene también en teoría, nos van a decir que es más sano y todo esto. Mucho de la realidad en un principio viene porque es la dieta original que comía Adán y Eva en el paraíso. En el paraíso solo comían vegetales. Ya hasta que pecaron, tuvieron que cazar y se pelearon con los animales y es el pecado original. Entonces, Yo creo que Adán se comía muy rico a Eva, así que no le queda. pero el empuje a la dieta 100% vegana viene por eso, por creencias religiosas. Y luego, como comentas también, parte de cómo controlar y bajar el líbido, y eso también es, sí, el doctor Kellogg's creó la idea del cereal que después fue para alimentar a los soldados en la guerra, fue una manera también muy fácil, y bueno, y a los que se quedaron, porque no había también manera de producción y todo eso tiene toda una connotación. En un principio él estaba buscando una manera de crear un alimento que te llevara al paraíso o al cielo. Entonces, pues que era muy malo estar, obviamente, libidinoso, tanto hombres como mujeres, y entonces, pues este alimento bajo en proteína, bajo en carne, te baja el líbido. Que de hecho, si tú tienes problemas de líbido y de testosterona como hombre y también como mujer, ¿qué es lo que podrías comer? Carne roja, ¿no? Es muchas veces que te llega un paciente con baja testosterona, tiene bajo el hierro, tiene bajo el zinc, que son precursores precisamente para formar testosterona y también para liberarla de la hemoglobina, perdóname, del SHBG, que necesitas es una deficiencia de minerales y obviamente de proteínas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si te pones a ver, empiezas a sumar cositas, te das cuenta de que, no te digo que toda la medicina, para nada, pero en el caso de la nutrición, sí hay muchas cosas que traen un interés o religioso en su momento, o pues más que, te diría, económico atrás, ¿no? Te pones a ver quiénes son los que apoyan muchas de estas políticas y te vas a dar cuenta que en muchos está metido Kellogg's, en otros está metido Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no quieren que se cambie o que la gente pues tenga esta libertad de cómo comer de una manera que al final no necesites tanto medicamento. De hecho, yo creo que has visto esa imagen, ¿no? Porque circula mucho la imagen low carb, de cómo son como 5 compañías que son las que controlan todo este pinche alimento. Son compañías, son unos monstruos. Que hablando de esto, así como tenemos la pregunta, que la verdad ya vimos que no hay respuesta, de por qué el desayuno, la comida, ¿de dónde riatas sale que el comer 5 veces al día es lo que necesitamos? Porque lo que le digo a la gente, lo único que tú tienes que hacer es sentarte y pensar, yo como humano, ¿te hace sentido que tengas que estar comiendo? O sea, tan ineficiente es tu cuerpo que si no comes 5 veces al día te vas a malpasar. Pues digo, obviamente no. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente empieza a comer
creo que de una manera, o sea, para mí el que estar comiendo 5 veces al día es como decirle a las personas que los tienes que ir a obligar a cagar 5 veces o a cagar 3 veces al día. Oye, si no tienes hambre, o sea, son las 12, ¿y qué los ves? Es como cuando vas a la iglesia que hace un chingo que no voy, pero es cuando vas a la iglesia y ves que todo el mundo está recitando el credo o el Ave María, la que tú quieras, pero están como borregos, pero se ve que no están ni pensando en lo que están diciendo. El padre está hablando, pero están vivoreando al de al lado. O sea, una vez más, cuando tienen que ir a comer, vas a comer, perfecto, ¿tienes hambre? No, pero son las 12, por eso, it's lunchtime, pero ¿tienes hambre? No, y ahí van ya a comer. En otras palabras, para los que están preguntando, que aclaremos de dónde no hay fuente científica que apoye que el desayuno es la comida más importante del día y que tienen que estar tragando de 3 veces al día con sus 2 snacks al día. No existe. No, sí te puedo decir de dónde vienen, porque son como que, por ejemplo, el comer cada rato, ¿no? ¿Ok? Muchos también de las recomendaciones vienen aplicadas erróneamente. Uh-huh. Por ejemplo, mucho de comer cada 3, 4 horas viene, por un lado, de deportistas y de culturistas, sobre todo de culturistas, con la idea de que tienes que estar comiendo cada 3, 4 horas para que se prenda el muscle protein synthesis y estés en crecimiento anabólico. Ok, va, si eres un culturista y además estás usando sustancias exógenas, te la compro, que sí tiene también toda una revisión científica esto. El problema pasa cuando un culturista que toma medicamentos ilegales le recomienda a un civil normal que coma y que haga esto, pues sí, lo estás poniendo en un estado anabólico, pero no de acreción de proteína muscular, sino de engorda, ¿no? Ahorita es uno de los problemas que ahorita te explicaré o platicaremos por qué no es ideal estar comiendo así. Ahora, también viene la creencia de que si estás comiendo cada ratito, se incrementa el metabolismo, porque la gente creía, y en inglés se dice stoke the metabolic fire, estás avivando la hoguera metabólica. Lo que nunca revisaron, o las personas que luego sugieren esto, no han pensado, como dice out of the box, donde lo que afecta más es la suma de los factores, no altera el resultado. A lo que voy es, si tú comes 2,000 calorías, a tu cuerpo le vale madre si te comes 2,000 de un trancazo, a 2,000, bueno, digámoslo, dividido en 200 calorías 5 veces, por decir, ¿no? Y de hecho, es hasta contraproducente por varios factores para la gente que quiere bajar de peso. Si tú tienes 2 comidas grandes, de 1,000 calorías cada una, de comida real, va a ser muy difícil, y eso te lo digo anecdóticamente, hay hasta algún estudio que lo comprueba, no me acuerdo el nombre, donde la gente empíricamente acaba comiendo menos. O sea, tienes que comer 2,000 calorías, los dejas ad libitum, que coman a saciedad 2 comidas, pero tiene que ser comida entera, sin procesar casi. Muy probablemente se van a quedar en 1,800, 1,600 calorías, porque es mucha comida, no les cabe, quedan satisfechos. En cambio, si tú lo divides en porciones pequeñas, realmente te quedas con apetito. Y entonces es más fácil que comas, tienes que comer 200, comes 250, 300. Y las personas que estaban haciendo esto comían en promedio, ponle que 100, 200 calorías adicionales, ¿no? Entonces, es contraproducente para las personas que quieren bajar de peso el estar haciendo comidas pequeñas, a menos que lo tengan perfectamente medido, ¿no? Que eso de nuevo se vuelve luego no sostenible. Sí. Y la otra es que, generalmente, además, como el tipo de alimento que están haciendo las personas, cada vez que tú comes hay pequeños picos de insulina. Y esto justo se lo platicaba ayer un paciente, que es otro de los beneficios del ayuno, ¿no? Cuando es en el transcurso del día, cuando más calorías estás quemando, cuando más, déjame decir, no calorías, cuando más grasa estás quemando. Claro, te pregunto, pues cuando yo Una pensaría, pregunta abierta, a ver si cuando si estás, le atinas. pues cuando estás ayunando, Exactamente, sí, perfectamente, ¿no? Porque mucha gente diría cuando estoy haciendo ejercicio, cuando me estoy moviendo, no. En teoría, cuando más calorías, bueno, más grasa debería estar utilizando tu cuerpo, es en periodos de ayuno, que puede ser dormir o inclusive viendo la tele tumbado, siempre y cuando hayan pasado un par de horas de tu último alimento, que tu insulina ya esté baja, ¿no? Que esto es como debería ser normalmente para la mayoría de las personas. Comes, ayunas, entonces el cuerpo está en un periodo de anabolismo, de construcción, y un periodo de reparación y de uso de esta energía.
Si estamos comiendo, como mucha gente cree, cada 3 horas viendo la tele, comiendo y tomando un snack y tomas la cena y luego la recena y todo esto, estás reduciendo el tiempo en el que tu cuerpo tiene reparación y limpieza, ¿no? Es como un defrag del disco duro. Y aparte de uso, yo le llamo a esto, no existe este término tal cual en la ciencia, pero yo así me gusta explicarlo, es una quema de grasa pasiva, Sí. ¿no? O un uso de grasa pasivo. Estoy usando grasa como fuente principal de energía sin ejercitar. Entonces, incremento el estado de nuevo de uso de grasa. Entonces, pasan muchos beneficios que no será también para hablarlo directamente, pero estos no se dan si constantemente estamos consumiendo alimentos. Y una cosa también, que cuando alguien está haciendo el ayuno, de repente se la pela más. Yo creo que también es como anécdota, ¿no? Pero digo, entonces, están haciendo un ayuno, llegan a ciertas horas y de repente dicen las primeras o las más difíciles son las primeras horas y luego ya después de 24 ya no tanto. Y a mí lo que me pareció fascinante es que los cuerpos cetónicos, o sea, el beta-hidroxibutarato tiene también un efecto antiapetito, ¿no? O sea, te suprime el apetito, el beta-hidroxibutarato. Entonces, ahora, otra cosa que viene con esto es las propiedades antiinflamatorias que el beta-hidroxibutarato tiene por lo que viene siendo un inflamosoma, que es el NLPR3. Entonces, de repente la gente dice, es que me duelen menos las articulaciones. Hay una explicación científica en artículos publicados en revistas como Cell que hablan de esto. Y el pathway de cómo un beta-hidroxibutarato te va a reducir tu apetito. Entonces, si estás produciendo cuerpos cetónicos que de repente se levantan y dicen, tengo ese sabor metálico en el hocico, pues eso es la acetona que estás básicamente bufando, ¿no? ¿Y de dónde vienen los cuerpos cetónicos? Vienen de los triglicéridos que se fueron al hígado para producir los cuerpos cetónicos. Entonces, sí, es una cosa, y me pareció también fabuloso, digo, ya que estamos en este tema, porque me hiciste recordar eso, lo que hablamos del Dominic D'Agostino, que la gente de repente dice, ¿y entonces qué pasa con el glucógeno del músculo? Porque necesitamos también el glucógeno del músculo para parte de energía. Y Jeff Volek hizo un estudio en militares en donde se dieron cuenta que la gente que estaba haciendo una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos, y lo comparamos con una dieta, unas personas que no estaban, que estaban haciendo una dieta normal o alta en carbohidratos, tenían el mismo contenido de glucógeno. Y te dejo que tú lo expliques porque me pareció fabuloso esa explicación, y ya me la había olvidado, así que escuchen este. De hecho, no hay nada más ese estudio. Hay, al menos, de hecho, un colega mío que se llama Menno Hesselmans, que ayer te platicaba de él, él hizo hace un año, casi hace 2 años. Perdón. El perro haciendo algo raro. Perdón. Hizo una revisión sistemática donde precisamente revisó todos los estudios que hay de comparación de entrenamiento de fuerza en dietas altas en carbohidratos y bajas en carbohidratos para evaluar desarrollo muscular, resistencia, fuerza, ganancia de masa muscular, etcétera. Y se los pongo así en resumen, luego te paso el link para que lo revises. Prácticamente lo que descubrió es que la ganancia muscular es exactamente igual. La ganancia muscular es igual, la fuerza es prácticamente la misma, y en los únicos estudios donde se encontraba que había un beneficio adicional de la fuerza es por ahora, y esto es algo muy bueno, ahorita te comento, es simplemente porque la gente en una dieta alta en carbohidratos tiende a consumir más calorías. O sea, hay una diferencia de calorías, no necesariamente de el macronutriente. El hecho de que el carbohidrato por sí solo te diera realmente un beneficio o fuera mejor, ¿no? Y para contestar tu pregunta, para contestar tu pregunta sobre cómo es que no necesitas carbohidrato, pasa una cuestión muy interesante. Al principio de la dieta, en lo que estás en el periodo de adaptación, sí va a haber una pérdida de glucógeno más rápida, porque el cuerpo no está, sobre todo si vienes después de una dieta muy tradicional alta en carbohidratos y alimentos procesados, hay un periodo de adaptación que a mucha gente pues no lo aguanta porque no sabe cómo prepararse. Y si eres una persona que hace deporte, vas a sentir que te merma la fuerza y te duele la cabeza y todo esto, ¿no? Entonces,
sí, digamos lo que el carbohidrato en nuestro cuerpo se almacena como glucógeno muscular. Y el glucógeno muscular está pegado, o cada molécula o cada gramo de glucógeno muscular va pegado con 3 gramos de agua. Entonces, tú empiezas a hacer esta alimentación es diurética. Como tienes baja insulina, los riñones sueltan el agua, y esta agua, como ya estás dejando de consumir carbohidrato y se empieza a utilizar el glucógeno que tenías almacenado también en tus músculos, por el hecho nada más de moverte, se empieza a utilizar, se elimina todo el agua. ¿Y qué pasa con los músculos? Se encogen. No es que no es que los pierdas, sino simplemente es como un pedazo de carne de res que está hidratado y luego lo pones en el sartén. Es el mismo pedazo de res, nada más, y tiene las mismas calorías y las mismas proteínas, simplemente está un poquito deshidratado. Entonces, aquí viene una idea de que la gente pierde músculo al hacer esta dieta. No, simplemente es un globo, está inflado, está desinflado. Si tú vuelves a comer carbohidrato, lo vas a volver a hinchar, y por eso está el famoso rebote de esta dieta cuando la dejas. No la hagas porque vas a ganar todo lo que perdiste y más. No, lo que estás primero recuperando es el agua y el glucógeno que tenías perdido. Y claro, en este principio que tu cuerpo no está adaptado, va a haber una pérdida de fuerza que te puede durar 1 o 2 semanas. No significa que no puedas ni entrenar, ni que estés perdiendo fuerza absoluta, ¿no? Es una fuerza relativa. A ver, hablando de fuerza, ya que te metiste en esto, porque yo había leído que en la fase de adaptación para los atletas, generalmente para los 3 meses ya puedes hacer lo que hacías al 80% de antes de empezar una dieta cetogénica, y puede ser hasta los 6 meses en donde ya estás igual, y al año ya puedes, o sea, hasta exceder tu capacidad. No me acuerdo en qué artículo leí eso, pero pues obviamente tú sabes más que yo. ¿Eso Se qué me hace tal? exagerado. Ok. Me hace exagerado porque, mira, de entrada yo nunca les digo a las personas que van a perder fuerza, porque si los dices es hacerlos profetas, ¿no? Ni hay que decirles. Ok. 2, ese tipo de comentarios, no digo que esté mal, no los hago porque la mayoría de las personas no son atletas. Se creen atletas, pero son weekend warriors. Un atleta, realmente un deportista, es una persona que vive del deporte y está haciendo un deporte 8 horas al día. O sea, que realmente se la vive en el gimnasio, no que va 2 horas. Entonces, realmente en una persona normal no va a haber realmente una afectación notoria en este caso de la fuerza. Entonces, muy rápidamente, y además como probablemente no estaban entrenando bien y ahora sí lo van a empezar a hacer, el desarrollo de fuerza va a ser muy a la par de lo que en teoría estarían perdiendo y no se nota, ¿no? O sea, entonces no es de que tengan que, o sea, una fase de adaptación para ti en un mes ya deberías estar. Probablemente en un mes ya estás más que puesto. En un atleta profesional, si vas a necesitar más tiempo, y aquí es por eso que nunca se sugiere realmente hacer esta dieta cuando estás en época de competición. Se hace en off-season, ¿no? Para que tomes estas adaptaciones con calma y tú solito, porque también eso es algo, yo nunca programo le vas a bajar tu entrenamiento al 100, no. Es una programación reactiva, es decir, como te sientas. Habrá personas que empiezan la dieta y se sienten como $1,000,000 y levantan igual o más. Te digo porque he tenido pacientes y atletas que no perdieron nada de fuerza, al contrario, ganaron. Wow. Entonces, dar una recomendación así nada más de bájale al peso porque vas a perder fuerza, no. Vamos a ver cómo tú solito te desenvuelves, ¿no? Y regresando entonces al tema del glucógeno. Ok, está este periodo de adaptación que puede durar 2 semanas, 1 semana, 4 semanas. Una vez que el cuerpo ya se adaptó a usar los ácidos grasos como fuente de energía, porque la gente cree que solo usamos carbohidratos, no, se usan los ácidos grasos también a nivel muscular y se incrementa el uso de ácidos grasos en las fibras musculares, ¿no? Y tú puedes perfectamente levantar y también vas a tener glucógeno. El glucógeno se va a rellenar, que tú lo mencionabas, encuentras en atletas que hacen dieta keto y en los que ya hacen una dieta alta en carbohidratos, el glucógeno muscular es prácticamente igual. Lo que pasa es que en una dieta baja en carbohidratos, cuando usas el músculo, sí, hay glucógeno ahí, se empieza a usar y el glucógeno se transforma en lactato cuando se usa. Este lactato, esto se llama el ciclo de Cori, se llega al hígado, en el hígado se va a reciclar en glucosa otra vez. Y esta glucosa se va a generar insulina y el mismo cuerpo la va a volver a llevar el músculo que la depletó. Esto ocurre más entonces, este ciclo de Cori en la gente que está haciendo low carb, ayuno y keto, asumo, porque lo potencializas más porque pasan 2 cosas. En una persona normal,
claro que se existe. ¿Qué pasa? De hecho, esto es por eso, es una de las razones por las que los diabéticos, sobre todo, son los que se dan más cuenta, y hay protocolo especial para diabéticos tipo 1 y tipo 2, que se les eleva mucho la glucosa con el entrenamiento anaeróbico. Y entonces la tienes que moderar o tienes que tener precauciones precisamente, y se ponen hipoglicémicos. Tienen una subida y luego un bajón muy grande por el hecho de haber hecho ejercicio. Entonces, normalmente, por ejemplo, parte de mi protocolo está diseñado para diabéticos, y como estamos haciendo low carb, funciona perfectamente igual para que no tengas un bajón, ¿no? De hecho, por ejemplo, y ya me estoy adelantando, pero parte de mi protocolo es tomar un licuado de proteína antes de entrenar, unos 20 minutos, en vez de después, como muchos lo sugieren, con un poquito de MST, precisamente porque, y de hecho yo le pongo café y ahorita te explico por qué, para que tengas la sangre más estable. Y entonces ya no tienes este bajón tan grande que muchas personas se ponen hipoglucémicas cuando hacen ejercicio, sobre todo los diabéticos o prediabéticos, ¿no? Entonces mantienes niveles de glucosa en sangre más estables, precisamente por haberles dado la proteína antes. Ahora, otro beneficio de dar la proteína antes es porque muchos estudios creen que metiendo el carbohidrato eleva la insulina, y la gente cree que la insulina es anabólica. No, la insulina en sí no es anabólica, es anticatabólica. Entonces, ok, necesitas un carbohidrato para elevar la insulina. No, la proteína también eleva la insulina en cantidades suficientes para tener el efecto protector de la insulina. Entonces, con que tomes proteína antes de entrenar o después, si no la quieres tomar antes, es más que suficiente para que se inicie MPS, Muscle Protein Synthesis, y se limite el Muscle Protein Breakdown, el rompimiento del músculo, ¿no? Y el resultado neto significa ganancia muscular que viene a través del entrenamiento. Entonces, ahora, ¿cómo se recicla el glucógeno? Como comentábamos, el mismo hecho de hacer ejercicio crea lactato, el lactato se recicla en glucosa y esta se vuelve glucógeno una vez que queda atrapada en el músculo. Entonces, esto sí se incrementa en personas que llevan una dieta baja en carbohidratos. De hecho, es más rápido porque hay un glucose sparing effect, un efecto ahorrador de la glucosa y del glucógeno en personas que entrenan así, porque estás acostumbrado primero a entrenar anaeróbicamente, y segunda, el reciclaje es más rápido. Una persona que lleva una dieta alta en carbohidratos, este reciclaje está, como se dice, impaired, es más lento. Y en cambio una persona que hace una dieta como la llevo yo, en menos de 24 horas ya está al 70-75% repleto tu glucógeno sin haber consumido carbohidratos. Entonces no necesitas una famosa carga de carbohidratos, a menos de que sea un efecto estético, donde lo que quieres es que tus músculos estén totalmente hinchados. Para cuestiones de fuerza, no lo necesitas. Y esto del dolor muscular después de que están haciendo, que haces ejercicio anaeróbico o pesas o lo que tú quieras, este mismo lactato es en realidad, o sea, ahorita vas a ver la pregunta, pero ¿el lactato es en parte también la acumulación, está asociado con ese dolor que sentimos muscular, o también son jaladas? Es un mito que existía desde los 80, ya está totalmente fuera de sí. Antes se pensaba que las famosas agujetas o el famoso DOMS, el muscle soreness, Sí. estaba relacionado con la acumulación de lactato por el ejercicio, pero no, el lactato no se acumula, se va al hígado. El famoso dolor, más que nada es, primero no está asociado con un buen entrenamiento. Más bien la realidad de por qué pasa, porque una vez que llevas ya muchos años entrenando no te va a doler nada. Eso te duele las primeras semanas o meses cuando nunca has ido. Es prácticamente una adaptación, y sí es un aporreo de las fibras musculares cuando han estado en una etapa de desuso. Entonces, alguien que, por ejemplo, en mi caso, que yo voy al gimnasio casi diario y hago entrenamiento de cuerpo completo, es muy raro, a menos que sea un ejercicio muy novedoso para mí, que me mueve de una manera muy diferente, que yo tenga dolor muscular. Y aún si lo tengo, me dura un minuto, por darte un ejemplo. O sea, el día siento que lo trabajé, pero no es un dolor como alguien que nunca ha entrenado, que no puede ni caminar y que necesita ibuprofeno, ¿no? Para, de plano, poderse levantar de la cama, que sí pasa. Pero eso más que nada es por desuso. Sí, no, el punto de la pregunta era, dije, bueno, entonces aquellos que están haciendo una dieta cetogénica, que están, yo creo que favoreciendo hasta cierto punto el lactato y el ciclo de Cori, les va a doler menos, pero bueno. Entonces, hubiera estado bien ese pensamiento si no hubiera estado mal el pensamiento original.
que ya lo Ahora, desmentiste. ¿sabes qué? Hace algo bien interesante y esto me pasó cuando empecé a andar con la que ahora es mi esposa. Ujú. Si te ponen un fluxómetro para medir tu respiración, ¿no? Tu oxigenación, cuando ya llevas mucho tiempo adaptado, no lo mencioné esto, pero yo llevo más de 23 años con ese tipo de alimentación. Yo empecé prácticamente en el 2000 y te puedo decir que lo llevo sin interrumpir. No significa que nunca me salga de cetosis. Ahorita explicamos de cómo te sales de cetosis y etcétera, pero siempre mi estado default Ujú. es comer como como, ¿no? Prácticamente casi ningún alimento procesado, puro vegetal verde y pescado, marisco, carnes, pollo, etcétera. Mi, ¿cómo le llamamos? Mi oxigenación, siempre estoy entre un 85-90%, nunca estoy al 100%. Es que yo vivo en un estado anaeróbico, casi no respiro, no, aunque corra, no jadeo tanto, es muy difícil que pase eso. Cuando estoy haciendo pesas, antes no me daba cuenta, no estoy respirando tanto, tampoco sudo tanto. ¿Qué pasa? Tú sabes que realmente el cuerpo no utiliza calorías. Las calorías son simplemente una forma de medir el calor que Ujú. generan los alimentos y esto se inventó, simplemente se descubrió como una manera de poder equiparar la cantidad de energía que administraba un alimento, pero realmente el cuerpo no utiliza calorías. El cuerpo o las células lo que utilizan es ATP. Entonces, si nos ponemos a ver cuánto ATP generan los diferentes macronutrientes, ¿cuál es el que genera más ATP? La grasa. La grasa. También las cetonas tienen, creo que son 12 o 8 ATPs Creo que son 8, sí. por molécula de cetona. El punto por lo que usar grasa no es tan bueno a nivel deportivo es porque es más lento. Es cuando hablamos de marchas, como si fuera tu coche de velocidades, pues en primera marcha entra la fosfocreatina, después entra la glucosa, luego hasta el final entra la grasa, ¿no? Tiene que pasar un ratito que ya se ha acabado, obviamente, la glucosa para que empieces a quemar grasa. Y por eso siempre te ponen 15 minutos los entrenadores a calentar en la caminadora para que entres a la grasa. O después de los 15 o 20 minutos ya empiezas a correr para que ya empieces a quemar grasa. Y así te lo llegan a decir. Cuando ya estás en un proceso bajo un carbohidrato cetogénico, ¿qué carajos vas a quemar la glucosa si casi no tienes? Estás en un proceso donde ya estás optimizada la quema de grasa. Entonces, para mi cuerpo, para mis mitocondrias que ya están sumamente adaptadas a este tipo, porque esa es parte de la adaptación. Hay muchos tipos de adaptación. Está la adaptación de 1 o 2 semanas en lo que ya no te da diarrea a veces o que ya no sientes el cuerpo cortado, porque a muchas personas les pasa esto cuando cortan el carbohidrato, pero a nivel deportivo y a nivel celular, por eso son las 4 a 2 semanas que mucha gente se burla de esto. No, es que si hay adaptaciones a nivel mitocondrial, se hacen más, digamos que aprenden, porque Sí. ya lo sabían, recuerdan o se adaptan más a estar en un estado de quema de grasa. Se incrementa la densidad mitocondrial. Antes a lo mejor tenías, voy a inventar, 8 mitocondrias, ahora tienes 20. Entonces, aunque sea más lento el proceso de quema de grasa o de obtención de ATP a través de la quema de grasa, como tengo tantas, digamos que entran en tándem. Entonces, genero más ATP en un estado anaeróbico, ¿no? Y te lo digo, ahora me compré hace unos meses el Apple Watch, lo compruebo, siempre ando en 80, 90, y no es que esté yo tarado, ya me vaya a morir o etcétera, ¿no? Es mi normalidad. Y luego me puse a platicar de esto, lo he platicado con, no sé si O ubicas, sea, tu saturación de oxígeno está en 80. entre 85, 95 a lo mucho. Generalmente estoy bastante bajo. Y sobre todo luego lo veo con COVID, con mi esposa ahora que está en COVID y todo el mundo se medía. Le digo, pues es que ya sabes, o sea, en un principio ella se espantaba, me dice, no, tenemos que irte a revisar. Le digo, no, siempre he estado así. Y te digo que ya lo platiqué con algunos especialistas en este tipo de alimentación y ya lo han visto con varios pacientes. Sí, 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 sí. Es normal, de nuevo, porque ya después de llevar muchos años en este tipo de alimentación, es la cuestión de la densidad mitocondrial, estás en un estado sumamente anaeróbico, no necesitas respirar tanto, que es parte de nuevo, la oxigenación, estar en un estado antiinflamatorio, ¿no? Que tiene, de nuevo, ahorita hablaremos de sus beneficios, ¿no? Entonces, te oxidas menos, por ponerlo de una manera, y eres más eficiente con oxígeno, que aquí hay otra teoría que mucha gente se va a espantar. Yo en un principio, o sea, yo te voy a poner, yo mido 1,67,
peso 74 a 76 kilos, dependiendo de la etapa del año, la gente siempre tiene idea que uno necesita muchísimas calorías, ¿no? Y yo, cuando calculo, por ejemplo, para mí, yo puedo mantenerme de repente con 1,700 calorías y no paso hambre, no pierdo músculo, etcétera. Mucha gente me decía, estás loco, están mal tus calorías, estás yéndote hacia la anorexia, bla, bla, bla. Lo empiezo a platicar porque te digo, yo todo esto siempre lo he peloteado con gente más inteligente que yo. Llego con Mark Sisson, Rob Wolf, que es uno de mis socios, el doctor Fini Bolek, gente que entrena atletas, y lo que dicen y lo que descubrieron ellos es que sus atletas, después de ya estar adaptados y varios años de entrenar así, tenían una eficiencia energética de un 20%. Otra vez regresamos a lo del oxígeno. Como ya estás en un estado donde utilizas grasa casi todo el tiempo, entonces ya tienes más ATP. Entonces eres más eficiente metabólicamente. Necesitas menos calorías para rendir igual. Es algo muy, muy chistoso, ¿no? Y de esto no hay estudios hasta donde yo sé, es simplemente anécdotas. Pero ya les ha pasado a varias personas que entrenan atletas, entonces necesitan menos calorías para rendir exactamente igual. Y de hecho, si les daban un poquito más de calorías, hasta su composición corporal empezaba a mermar. Aquí ya acabas de decir algo muy interesante que dijiste, eres más eficiente metabólicamente, pero estoy tratando de hacer la conexión con lo que viene siendo la obesidad, porque cuando tenemos la obesidad y alguien pierde un 10% de su peso, el problema es que las personas que pierden peso se vuelven más eficientes utilizando calorías. Y ahí ya estás metiendo una reducción de el metabolismo basal por comer menos, y también probablemente por una reducción del peso, que eso es menos ejercicio de cierta manera, aunque sea ejercicio pasivo, nada más el hecho de tener que cargar ese peso, que va de la mano también de una probable pérdida de tejido muscular, ¿no? O sea, siempre que vemos que las personas obesas o que hacen mucha dieta, y digo, es un problema multifacético, que empieza a bajar el metabolismo, sí, va de la mano de, si comes menos, tu metabolismo... No, pero no es de que baje, o sea, la teoría, o sea, que están ahorita en las cosas de obesidad, es que los obesos, no te estoy hablando de que estén perdiendo músculo ni que sean menos, o sea, al contrario, lo que está pasando es que su cuerpo aparentemente, uno de los problemas que están hipotetizando, es que en realidad se vuelven más eficientes quemando calorías. Entonces, cuando alguien estaba perdiendo peso a las 2000, entiendo lo que me estás diciendo, pero al punto donde voy es que tú me dijiste, yo me vuelvo más eficiente. Y una de las cosas aquí hay una cuestión de diferencia en eficiencia. Hay una gran diferencia. Lo mío es una eficiencia para bien, porque yo no estoy ni obeso y soy un atleta. Okay. En el caso de las personas obesas, este caso que mencionas es un mecanismo protector ante la inanición. Okay. Porque yo no estoy, yo no me estoy matando de hambre ni estoy desnutrido. Yo lo llamo esto, vengo desde un background de administrador, yo le llamo un just in time. Es una teoría que se desarrolló en Japón para tener almacenes pequeños, pero que entra justamente, vendes y vuelve a entrar otra vez, ¿no? Entonces soy un lean machine. No necesito más calorías. Mi cuerpo las eficientiza bastante bien. En el caso de una persona que no tiene flexibilidad metabólica y que tiene probablemente una desnutrición y que está comiendo muy pocas calorías, si hay un mecanismo de defensa para ahorrar sistemas en el cuerpo, y se pone como un safe mode en una computadora. Ya no funciona tan bien muchas cosas, se ralentiza el metabolismo, pero hay ya también varios estudios sistemáticos donde, por ejemplo, tú seguramente estabas mencionando el estudio de The Biggest Loser, que el otro día me andaba peleando un poquito ahí con Pero es que ahí es distinto. Ahí se jodieron porque estaban haciendo una dieta hipocalórica. Por el exceso del ejercicio y dietas tan hipocalóricas. Pero ahí se les bajó el metabolismo. No se les hizo más eficiente. Pero un daño, y te voy a decir, es un daño que sí es reversible. Porque te voy a decir, ¿quién hace más dietas extremas que los culturistas? ¿Pero por cuánto tiempo? Sí, pero... Sí, lo mismo. Los Biggest Losers lo hicieron por un año, ¿no? Sí, y luego, y a los 5 años muchos... ¿Mandé? ¿Cuánto tiempo crees que hace un culturista una dieta? No, bueno, pues no, nada, yo toda la vida, pues digo... Toda la vida, pero una preparación para un concurso, la gente cree que son 2 meses o 6 semanas. No es cierto.
tú te preparas, una buena preparación tarda un año y haces muchos concursos en el Inter y te vas entrenando. Son cosas que no sabe mucha gente. Sí, no, yo ni La idea. mayoría de los buenos preparadores empieza a preparar mínimo 8 meses y ya te tardaste. Casi un año empiezas a prepararte y lo demás son, si compites antes, son entrenamientos para irte quemando y ver cómo vas saliendo y si llegaste bien y experimentas con una otra cosa. Pero ya empezaste muchas veces con pequeños déficits o muy grandes. Hay veces hasta llegar a 700, 800 calorías al día y te echas eso por 1 o 2 semanas, aparte haciendo cardio arriba y entrenando, etcétera. Y a lo que voy con esto es, revisando ese tipo de estudios, de hecho este es otro metaanálisis que hizo Meno y lo tiene publicado, ok, sí, se te baja el metabolismo, pero después de una vez de regresar otra vez a consumir una cantidad estable de calorías más grande, lo recuperas. Y también este estudio se hizo en personas anoréxicas. ¿Quién más tiene el metabolismo más jodido que el anoréxico? Sí. O sea, no, todo no tiene nada que ver con la cantidad de músculo que tienen para que lo puedan. Exactamente, te lo digo por experiencia. ¿No? Yo llegué a comer 400 calorías y además porque las contaba. Entonces, aparte con sesiones de spinning arriba, entonces imagínate. Pero bueno, el punto es, sí se recupera, sí te puedes curar, no es algo que sea forever, ¿no? Entonces, si hay un rebote para el otro lado, si de estar comiendo 400 calorías te pones a comer 2000, como traes todavía el metabolismo desregularizado hacia abajo, claro que va a haber un mayor aumento de adiposidad. Pero si tú lo vuelves a hacer, y está la famosa dieta inversa y otras bemoles, si lo haces de la manera correcta, no hay ese rebote tanto y sí vuelves a incrementar el metabolismo, sí lo logras reparar. Sí, no, sí he visto que se recupera y varía el individuo. Puedes recuperarlo en 6 meses, puedes recuperarlo en 1 año, pero también vi que hay unos que después de 5 años permanecían jodidos. Sí, que eso te da miedo. Caso, ¿no? Pero ahora te voy a explicar otro mito que pasa mucho. Tienes una persona obesa que come 3000 calorías. Es que bajé de peso y ahora solo puedo comer 1500. A ver, no, papito. Lo que pasa es que tú deberías comer 1500 calorías. Estabas comiendo 3000 antes, por eso tenías ese grado de obesidad y también la gente piensa, y esto es una manera como me gusta explicarlo y así me captan, ¿qué gasta más gasolina? ¿Un tráiler que no trae un tractocamión que está lleno con el tráiler atrás de miles de cajas o el tráiler vacío? Que está lleno. Exactamente. Entonces, de hecho, el metabolismo, y esto también es un estudio que está ahí a la vista de todos, lo puede uno buscar en PubMed. De hecho, Kevin Hall lo menciona muchas veces cuando habla del metabolismo y dice, cuando tú bajas de peso, dejas de cargar 20 a 30 kilos de más. Una persona que está caminando con 20 a 30 kilos de más va a tener un metabolismo más elevado, nada más por el hecho de estarse cargando. Claro, a muchas horas está sentado, pero aunque esté sentado, es tejido vivo que requiere calorías, aunque sea grasa, y que cada vez que te mueves es como si yo me pongo una mochila de ladrillos y me pongo a caminar. Claro, hay más desgaste articular y tienes todas las cuestiones negativas, pero tu metabolismo en cierta parte es más alto porque traes más carga. En el momento que bajas de peso, el metabolismo realmente va enfocado en base a tu masa magra y a tu masa activa. Entonces, sí te va a bajar en un 20-30% tu metabolismo, porque ese sería tu metabolismo real en un principio. Ya sí lo puedes mejorar ganando masa muscular y con otras cuestiones, pero no es necesariamente malo que baje tu metabolismo, lo normal. O sea, no es de que seas menos eficiente, o sea, lo que pasa es que estabas poniéndole más chinga al cuerpo. Sí, claro. Es lo que le digo a mis pacientes que tienen obesidad, que vienen de repente con 300 libras o más. Digo, tus piernas, sin duda alguna, son más fuertes que las mías. Yo no estoy moviendo toda esa masa. O cuando me dicen, es que me falta el aire, y me les quedo viendo, güey, si yo tuviera una mochila con 100 libras encima, camino 3 pares y me va a faltar el aire, güey. O sea, entonces, yo creo que lo acabas de aclarar de una, o sea, que me hace mucho más sentido lo que tú me estás diciendo a lo que yo estaba leyendo en esos artículos, cabrón. Así que... Y esto sí está, o sea, es que como todo, hay que leer artículos de ya más de obesidad o deporte para encontrar este tipo de conjeturas, porque en otro lado a lo mejor estamos viendo sesgado o no están tocando este punto. No, pero esos son los que, o sea, yo como te dije, yo estoy certificado por la ABOM y yo estoy leyendo los artículos de la ABOM y yo, de hecho, lo que yo te acabo de decir de que se hacen más eficientes viene de una plática de Obesity Week. Sí, pero sí se hace más eficiente, pero te digo, es una eficiencia
en deficiencia. O sea, es una deficiencia, o sea, el mío es eficiente en sacar los nutrientes y en hacer más con menos. Sí. En el de una persona que llega a este grado de obesidad, la famosa tumba metabólica, es una adaptación que se puede revertir y más que nada es un mecanismo de defensa ante una inanición imaginada por el cuerpo. Claro. Digo imaginada porque está autoimpuesta por una restricción calórica, porque el cuerpo no tiene ojos para, digo, sí los tenemos, pero nuestras células no tienen ojos y reaccionan ante estímulos, ¿no? Ahora, generalmente si la haces de cierta manera, o sea, ¿qué pasa si yo te digo, y cuando se lo digo a muchas personas se quedan así como, no es cierto, tú puedes ganar músculo aún en un déficit calórico y puedes engordar aún en un déficit calórico también. Es así, o sea, yo he escuchado ahora sí, bueno, necesito que me explique porque con mi, digo, a mí me dice el anabolismo siempre, como yo lo he escuchado y también de deportista, de lo que tú quieras, es para poder producir, tienes que estar en un superávit. Entonces, puedes estar en un déficit calórico y generar músculo. Cabrón. ¿Y eso? ¿Cómo? A ver, ¿qué necesitamos para ganar músculo? Pues necesitas romper fibras, necesitas energía, necesitas ATP, necesitas aminoácidos, necesitas energía para crear, necesitas grasa, necesitas colesterol, necesitas factores de crecimiento relacionados con la insulina probablemente. Ya te me fuiste muy bioquímico, pero vamos a dejarlo en lo que entienda la mayoría de los que nos están escuchando. Son prácticamente 4 cosas. Necesitas entrenamiento, ¿no? Si no hay entrenamiento, obviamente el músculo no tiene no va a tener la señalización para crecer. No le estamos aporreando. Entonces, un entrenamiento adecuado. Ok. Luego necesitas la proteína que tiene los aminoácidos, que es el bloque constructor. Uh-huh. Perfecto. Necesitas la energía. Perfecto. ¿De dónde sacas la energía? De la proteína, de los carbohidratos, de la grasa o de la grasa almacenada. Pues sí. Exactamente. Aquí es donde quería llegar. Y obviamente el cuarto es descanso. Porque el músculo realmente no crece cuando estás en el gimnasio. Crece después del estímulo, cuando estás durmiendo y descansando correctamente. Entonces, el quemar grasa y generar músculo es posible, lo que me estás diciendo, que es algo que... Sí, una persona, o sea, de repente me llegan, es una pelea que tengo al diario en Reddit. Hoy me peleé 2 horas con la gente, luego acabo de enojado escribiendo correos. Pero el punto es, llega una persona con 30% de grasa y es que quiero construir músculo. Y en los comentarios pedorros tontos que me pongo a borrarlos o decirles que, y luego la gente se enoja conmigo es, necesitas un superávit para ganar músculo. A ver, a una persona que tiene 30% de obesidad mórbida, no me le digas que coma en superávit. Que si ya come 3,000 calorías va a querer comer 4,000. Perdóname, no. Necesitas suficiente proteína, que la mayoría de las personas no saben lo que es suficiente proteína y están bajo consumiendo. Están entrenando con las nalgas mal. Y sí, o sea, van y hacen así cualquier tontería. No, así entrenar es una ciencia, entrenar bien. Y el hecho de que no nada más ir a sufrir, es train smarter, no harder, ¿no? Y si ya tienes 30% de grasa, vamos a harness, a que uses esa grasa como fuente de energía. Sí, necesitas algo de calorías, pero no un superávit. Entonces, qué buen concepto, cabrón. Sí, una persona que tiene un porcentaje, y esa es otra cosa que luego la gente se enoja también. Si tienes un 20% de grasa corporal, aunque sea lo normal y que hoy todavía no se sabe la estadística, pero cualquier hombre, si tú agarras 10 hombres en Estados Unidos, el 8 de cada 10 tiene arriba del 30% de grasa. Sí. Todo el mundo es gordo, aunque se enojen. 85% tienen obesidad o sobrepeso. O sea, es proven. Entonces, ¿qué fregado necesitas un superávit? O sea, ya lo tienes, exactamente. O sea, vives en un superávit calórico. Sí, y luego me dicen, no, primero voy a bajar la panza y luego empiezo a hacer pesas. No, empiezas a hacer pesas desde ayer para aprovechar el tiempo, porque solo tienes una vida. En vez de hacer puro cardio, el cardio te va a chupar más y vas a quedar flaquigordo o flaquiobeso, pues ya está. Sí. Entonces, empezamos a hacer pesas. El hacer músculo te va a incrementar tu performance metabólico, va a hacer que tengas mayor flexibilidad metabólica. Los carbohidratos te van a hacer menos daño porque se aumenta tu banco de glucógeno, ¿no? Puedes comer más sin que te levante la insulina, etcétera, etcétera. Y no necesitas comer en un superávit. Con que comas normocalórico es más que suficiente. O a lo mejor un ligero déficit si no tienes hambre.
hasta de un 5, 10, 20% inclusive, y vas a recomponer tu cuerpo. Por eso te digo, yo me especializo en recomposición corporal, bajar grasa y ganar músculo al mismo tiempo. Chingonada, güey, qué bruto. ¿No? Entonces, digo, eso es uno de los grandes mitos. A mí me enoja mucho. Y al contrario, tú puedes comer en un déficit y ganar grasa. Quedar peor que como estabas. A mí me pasó. En un déficit y ganar con calorías. ¿Por qué? Porque pierdes músculo. Y entonces antes, imagínate que empiezas a hacer la dieta pues, y tenías un 25% de grasa. La haces con las nalgas, haces high fat, comes 50 gramos de proteína al día, y de repente, sí, perdiste 5 kilos. Órale, te pesas, checas en un DEXA scan o te mides, revisas tu porcentaje de músculo y revisas tu porcentaje de grasa, y de 25 ahora tienes 35 y dices, ¿qué pasó? Y pues sí, hasta me veo más flaco, y por eso dicen, es que keto me hizo perder músculo, o etcétera. No, lo que pasa es que redujiste tu proteína a un consumo estúpido, te pusiste a hacer 5 horas de cardio, o te metiste a spinning, no hiciste ejercicios protectores del músculo, sino al contrario, hiciste ejercicios catabólicos, y ya no hubo una recomposición corporal, hubo una descomposición corporal. Y eso es lo que pasa con el 80% de las mujeres que me llegan. Sí. ¿No? Llegan, o sea, ¿has escuchado el dicho en inglés de I fix $5 haircuts? Pues imagínate que yo me la paso, bueno, así es de que fui con el peluquero barato porque por barato, ¿no? Y te dejan ahí con una mordida de burro y luego ya tienen que ir con el caro otra vez para que les arregle el corte de pelo. Muchas veces vas con un gurú de internet o con alguien por barato, que es un entrenador o un coach, pero no es un nutriólogo, no tiene conocimientos de micronutrición, y acaban con un desbalance nutricional, o acaban flaquigordos, o acaban con pérdida de masa muscular, porque les dijeron que tiene que ser high fat, y se van metiendo al MCT todo el día, y descuidan su micronutrición, y bajan su testosterona, o te llega me llegó el otro día una paciente con amenorrea, porque si yo no te digo aquí en persona de internet, no te voy a decir el nombre, y le dijo que bajara la proteína, pues la bajó, ok, sí, tenía 2 de cetonas, padrísimo, pero llegas con amenorrea porque estaba comiendo pollo y MST, la pobre niña, y aparte era atleta de CrossFit. Y le digo, ¿y dónde está tu consumo de hierro? ¿Dónde están tus vitaminas, bebé? ¿Dónde está todo esto? Pues en la basura, porque nadie le dijo eso, ¿no? Súper interesante eso que me dices, porque yo tú haces la recomposición, ¿no? Pero a mí me toca mucho lidiar con las mujeres que están frustradas, que ya están en sus 50, que ya tienen cosas hormonales y que la madre... ¿Cuál es? ¿Mi cliente número 1? Pues supongo... Ellas, no sé. O sea, el 70% de mis pacientes son señoras de arriba de 40 años, menopáusicas o premenopáusicas o post, que ya no les ha funcionado ninguna dieta, ¿no? Y precisamente, y no es que te digo que, las pongo keto, porque no todos mis pacientes son keto. Yo te puedo llevar a keto y es la que prefiero por muchas cosas, pero no a todo el mundo lo pongo en keto. Ahí es según las necesidades y preferencias del paciente, podrá o no podrá, y etcétera, ¿no? Obviamente con una revisión. Pero el punto es, la mayoría de las mujeres creen que tienen que hacer más cardio y creen que la proteína las engorda y que si suben 1 kilo está mal, ¿no? O sea, yo de repente luego te mandaré fotos tengo pacientes que me llegaron con 50 o 60 kilos flaquigordas y ahorita pesan lo mismo y están todas, no te digo que, porque la gente luego creen que se van a poner como hombres, no, se ven como Wonder Woman, ¿no? Con un cuerpo bien tonificado, bien bonito, pero a sus 50, 60 años. Tengo pacientes, que ahorita de repente me han mandado fotos con su vestido de bodas. Les queda mejor ahorita que cuando se casaron. ¿Por qué? Porque ya lo rellenan mejor, con más músculo y no con tanta grasita, o porque ya por fin bajaron la pancita que tenían, simplemente por el cambio de alimentación. Sí, o sea, lo que aquí estoy pensando es que las mujeres son las que deben decirlo, en realidad son las que de repente el doctor que dice, no, es mentirosa, estás comiendo, pero son las que ya hicieron esas dietas hipocalóricas, que justo está pasando lo que tú estás diciendo. Ellas son las que fueron al gimnasio, que siguen tratándole y tienen tienen la tenacidad de seguir las recomendaciones un puñetas. Y luego están haciendo una dieta hipocalórica, pierden músculo, ganan grasa, pero al mismo tiempo pierdes músculo, también te baja el metabolismo, luego también estamos en esa protección de inanición, entonces te estás automadreando por diferentes mecanismos
que si lo haces por un tiempo prolongado llegas a tener el efecto de lo que estábamos hablando del Biggest Loser, y cuando te dicen que engordan respirando, es una exageración, pero de la realidad de lo que, lo que están sintiendo. O sea, o sea, Ahora, te dime. voy a decir otra cosa. Ahorita yo hablé de que tengo un ahorro de energético, ¿no? También si como más, gasto más. Eso es algo que también, yo puedo comer muchísima grasa y no engordo hasta cierto punto. O sea, me puedo de repente, y lo hago generalmente los fines de semana. Obviamente alguien me dirá, no, porque nada más lo haces una vez a la semana. No, lo he hecho. Además que no me entra la comida. Si me puedo comer 2.500, 3.000 calorías todos los días, simplemente lo que pasa es incrementa mi oxidación de grasa. O sea, aquí ya me vuelvo más ineficiente. Y esto es algo que también se ve. O sea, eres más eficiente ahorrando sin engordar. Y eres más eficiente, y eres más, digamos que gastas cuando, o sea, que lo que hace el cuerpo. En una persona sana, y esto es también algo que la gente no sabe, una persona sana, todos tenemos ese amigo que come todo y parece que tiene una pata hueca, ¿no? Nunca engorda. Y aquí es donde hay cierta variación genética de personas que tienen el metabolismo más lento y personas que lo tienen extremadamente rápido. Y ahorita te voy a dar un truco para incrementar lo que es lo que hago mucho con mis pacientes. ¿Sabes lo que es el efecto térmico de los alimentos? Sí. Ok, para los que no lo sepan los alimentos no es que los comamos y mágicamente nuestro cuerpo los digiere, sino todo este proceso de digestión hasta que el alimento llega a la célula y que lo destruimos, bueno, no lo destruimos, sino lo llevamos a su partícula más pequeña, cuesta calorías, cuesta energía, cuesta ATP. Entonces, el efecto neto de ciertos alimentos, si lo ponemos en un idioma que todos entendamos que son calorías, el metabolizar calorías, por ejemplo, puede llegar a perder el 30% del valor calórico en ciertas condiciones. No es que pase siempre igual, ahorita las explico. Es decir, si tú comes 100 calorías de proteína, en ciertas condiciones, al final del día de la ecuación, te quedaría solo con 70. Luego, en grasa es del 0 al 5%. En carbohidratos es del 5 al 15%. En alcohol creo que era del 10 al 12%. Entonces, esto es muy notorio cuando alguien va a un buffet brasileño y come casi pura carne y acaba sudando. Sientes ahí como que estás, ¿no? El veces que te da el mal de puerco, que te empiezas a dormir, pero también empiezas a sudar. Esto es porque ahí ya estás, en ese momento tu cuerpo está empezando a metabolizar la carne y es ese calor que se genera se llama efecto térmico. Entonces, parte de que te comentaba que tú puedes construir un músculo, inclusive también en un déficit, o al contrario, engordar también en un déficit, también interfiere mucho el efecto térmico de los alimentos. Tú puedes manipular sin cambiar necesariamente las calorías, manipulando a través de el procesamiento de los alimentos y cierta cantidad de alimentos para incrementar el efecto térmico. Y también si tienes ciertos padecimientos, el efecto térmico comparado con una persona sana va a ser menor, entonces tienes que adecuarlo. Entonces, hablando de la proteína siempre y cuando la consumas arriba del 25% hasta el 40% de tus calorías y en alimentos enteros, no un licuado de proteínas, sino carne, pescado, pollo, huevo, y en pequeñas, solamente en menos distribución de alimentos al día, en vez de 5 alimentos al día, 2 alimentos al día o un alimento grande, va a tener un efecto térmico mayor a que si la distribuyes, justamente al revés del famoso comer 5 veces al día para incrementar el metabolismo, no. Hay un mayor efecto térmico en una sola comida por la carga que le metes al sistema digestivo y con alimentos mínimamente procesados. El nombre de mínimamente procesados te lo dice. Es más trabajo para el cuerpo, el metabolismo. Si se los das procesados, un licuado de proteínas, sí tiene un efecto térmico porque es proteína, pero mucho menor. De hecho, la semana pasada me estaba peleando con una persona ahí bastante castrosa que me decía, no, es que siempre la proteína tiene. Le digo, no, hasta que le rasqué un estudio donde le demostraba que que en alimentos líquidos el efecto térmico está disminuido y era un neto del 12% para un licuado de proteína. Entonces, si tú quieres bajar de peso y eres una persona, una mujer menopáusica, ya tienes una reducción a la insulina simplemente por el hecho de ser menopáusica, una ligera resistencia, ¿cómo le haces? Come más proteína
que es justamente al revés que lo que hacen todas las mujeres hoy en día y más con toda la moda vegana y además con la moda anticarne. Lo único que están haciendo, claro que por eso te jodes el metabolismo y ahora engordas viendo agua, porque no estás comiendo proteína y no traes, al contrario, traes tu metabolismo más lento porque ya perdiste músculo y porque no traes el consumo de proteína adecuado. Deja tú, creen que también se van a joder los riñones porque están comiendo mucha proteína. Eso es otro mito que es puro pedo, estás cabrón. Bueno, y luego, ¿y sabes qué pasa, por ejemplo, con el carbohidrato? Mencionaba que puede llegar a tener hasta un 15% de efecto térmico. Conforme vamos envejeciendo, nos vamos volviendo más resistentes a la insulina. Es un hecho que de la vida. O sea, el otro día estaba leyendo un comentario que tiene todas las razones. Aunque te cuides lo más que puedas de salud, eventualmente, simplemente por cuestiones de envejecimiento, si vives lo suficientemente, casi todo el mundo va a acabar prediabético o diabético. ¿Por qué? Porque tu páncreas tiene horas vida. Y aunque más te cuides, tú decides si te lo gastaste a los 8 años o te lo gastas a los 80. Igual que tu corazón. Todos nuestros órganos hoy en día no los podemos hasta cierto punto regenerar. Entonces, tienen horas vida. ¿Estamos de acuerdo? Depende cómo lo cuides, te va a durar más o menos, pero no te va a durar para siempre. Habrá ahorita anti-aging y lo que quieras, pero realmente casi como anti-aging no es, más bien es slow aging, hacer que te dura más, elongas el tiempo que te va a durar. Oye, bueno, hablando de eso, me parece excelente. Tiene las células beta en el páncreas que están produciendo la insulina. Y uno de los argumentos, que estoy seguro que me lo vas a poder contestar, es que es que el ayuno o una dieta cetogénica te causa diabetes. Entonces, si de repente vemos una elevación de la glucosa, a veces en ayuno, digo, no muy drástico, ¿no? Pero empiezan a decir que es una disfunción de la célula beta, lo cual no es simplemente la célula beta, ahora pues digo, también, o sea, digo, ahorita veo que es lo que tú dices, pero lo que yo he leído es de que tenemos la célula beta y ya no es una célula que tiene que estar siempre produciendo. Entonces, esa es la explicación que yo he visto de por qué de repente vemos que la glucosa se eleva y causa el problema que dicen que una dieta cetogénica o cuando estás haciendo el ayuno por mucho tiempo causa diabetes, que pues va en contra de las mismas recomendaciones de la American Diabetic Association que vemos, como hablábamos de que de 2019, que te dicen, por cierto, que la dieta que tiene más evidencia o la manera de comer más evidencia para mejorar tu glucosa en sangre viene siendo esta dieta baja en carbohidratos. Ahora, ¿qué explicación, que como eres nerd estoy seguro que la vas a tener, hay para eso? Mira, la elevación de insulina, la clave está en el nombre. Es una elevación fisiológica de la insulina, no patológica. Patológica es cuando hay una disfunción. Como dijiste tú, ya se quemaron las células beta o ya no están produciendo suficiente insulina. Aquí se volvieron más sensibles a la insulina porque ya no la tienes o ya no la estás usando todo el tiempo. Entonces, con menor cantidad de ciertos alimentos, no vas a tener, es en algunos casos una mayor elevación, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Personas que no son tan metabólicamente flexibles, que ya tienen de nuevo una desregulación, pasa principalmente, comen algún alimento, van a tener una ligera o una mayor elevación precisamente por esto. Se volvieron más sensibles con algunos alimentos a esto, pero es porque, como tú comentas, hay menos uso. Y entonces es como una persona que toma mucho café. De hecho, yo como explico la diabetes, ¿no? Si tú te tomas una taza de café y eres una persona muy resistente, muy susceptible a la cafeína, con una taza de café te pones así. Pero en mi caso yo me tendría que tomar 10 tazas de café para que me hiciera el efecto. No me hace nada y me puedo ir a dormir después. Mi esposa se toma media taza y ya está temblando. Si a mi esposa la empiezo a forzar, que fue lo que me pasó a mí en la universidad, a tomar café, va a llegar un momento donde ya no, la cafeína ya no hace nada. Entonces, oye, ¿no? Y es lo que pasa con las personas que les da diabetes. De estar comiendo tanto carbohidrato, tanto azúcar y tan constantemente, lo que te comentaba, a los 8 años ya hay niños con diabetes tipo 2 porque se acabaron su páncreas a los 8 años cuando les debía durar 80. ¿Va? Entonces, cuando empiezas a hacer ese tipo de dietas, hay personas que no les pasa nada, hay algunas que
pasa precisamente esto. Les pasa a veces en la mañana o les pasa a lo largo del día con ciertos alimentos. Y es como te comentaba, les pasa en la mañana, se llama fenómeno del amanecer. Precisamente porque en la noche, pues nuestro cerebro está descansando y se acumula. La glucosa se sigue produciendo también, como comentábamos, a través del ácido láctico y otros factores del cuerpo. Se acumula y se guarda para que cuando despiertes se dé energía al cerebro, que el cerebro siempre va a usar algo, no toda la glucosa, y digamos que el cuerpo está guardando la glucosa para el cerebro preferentemente, porque nuestros músculos están en reposo. Entonces ahí está acumulación adicional. Y en la mañana, ¿qué pasa? Te levantas, se genera cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? Levanta la glucosa sanguínea. Pues como ya tenías algo de glucosa almacenada más la nueva, tienes a lo mejor un pico adicional del que uno esperaría. Que eso también pasa a veces a lo largo del día con ciertos alimentos. Pero de nuevo, es una adaptación fisiológica. ¿Qué significa? Que si uno empieza a comer otra vez carbohidratos, se va a revertir. Ahora, y también por esto, si haces esta dieta y ya tienes esta adaptación, no debes de estar haciendo lo que mucha gente hace, que la rompe cada fin de semana. Porque si la estás rompiendo cada fin de semana, tienes el pico de glucosa por haberla roto de una manera tonta. Y si ya traes esta adaptación adicional, o si a lo mejor se te iba a aumentar a 180 la glucosa, pues ahora se te va a aumentar a 200, porque traes la mayor sensibilidad y aparte el golpe de glucosa. Normalmente, de hecho, también hay protocolo que se usa para deportistas. Si vas a entrar y estar saliendo de cetosis, primero, si vas a estar saliendo, si haces cargas una vez después de la adaptación, a lo mejor cada 15 días, para retener un poquito de la adaptación o que no tengas esta sensibilidad a la insulina, también a nivel enzimático con ciertos alimentos, porque el cuerpo se acostumbra también a nivel digestivo y enzimático a comer y a desdoblar ciertos alimentos de una manera más fácil y se vuelve menos eficiente con otros, ¿vale? Entonces, sí hay truquitos como para mejorar a nivel enzimático cuando comes una cosa u otra, pero también si uno está haciendo la dieta cetogénica y la va a dejar de hacer, no es que de golpe ya te metes un pastel. Ahí lo que se recomienda es también hacerla gradualmente, precisamente para que no vayas a tener este problema de picos de insulina muy altos y recuperes esta sensibilidad como la tenías sanamente antes. Bueno. Y el otro sería es como se llama el Somogyi Effect, ¿no? Pero Somogyi Effect ya es cuando creo que te estás metiendo insulina, te pones insulina de más, te causa una hipoglicemia y luego tienes una producción de una gluconeogénesis que te eleva la de esta, pero esto es por cosa exógena, no es por el Down phenomenon. Exactamente. Sí, pero el dumping es muy parecido a esto que estás comentando, ¿eh? De hecho, o sea, el efecto es muy similar. Pero realmente aquí, en el caso de lo que estamos comentando de la resistencia fisiológica, es reversible. Sí, y es mientras esté uno con la dieta. Y de nuevo es porque estás muy, digamos que tu cuerpo es muy sensible a la insulina. No, es para quitarle el miedo a la gente, porque de repente les van a decir eso, les van a decir es que estás haciendo una dieta cetogénica, entonces empiezas a desarrollar resistencia a la insulina y diabetes, y no es cierto. Y aquí yo como se los comento a mis pacientes en inglés, es it's a feature, not a bug. O sea, el cuerpo lo hace porque está diseñado para esto, es un mecanismo esto se llama, es un glucose sparing effect de la dieta. Claro. Está guardando la glucosa para usarla en su momento, que es cuando te levantas. Principalmente esto está hablando del Down phenomenon, sí, para el cerebro, que es el que va a utilizar y sobre todo más energía cuando te acabas de levantar en la mañana. Y como ya le está dando vueltas la cabeza a todos ustedes, aquí es donde paramos con la parte 1 de este episodio. Muchas gracias por su atención.